Bienvenidos a Rumbo Central, mi nombre es César Campos, junto a Karen Herrera estaremos en la conducción del presente programa. ¿Cómo estás, Karen? ¿Cómo estás, César? Un gusto acompañarte. Faltan 12 días para la transmisión del mando, todos estamos a la expectativa de lo que va a ocurrir el día 28 de julio, en la que analizaremos y estaremos transmitiendo aquí también en forma directa el mensaje de la Presidenta de la República, Keiko Fujimori, al país a través del Congreso de la República, y en donde esperemos también, Karen, rescatar todos los aspectos que tienen que ver con los temas que nos interesan. Por supuesto, la parte política general, la parte de minería, la parte de hidrocarburos, la parte de energía, y ciertamente son temas que vamos a abrir una discusión respecto a ello. Así es, vamos a tener una cobertura especial aquí en Rumbo Minero TV con especialistas viendo el minuto a minuto de lo que va a ser el discurso de Keiko Fujimori, de la presidenta, y también lo que conlleva, ¿no? Todo lo que ella mencione el 28 de julio, y a quienes presente también como parte de su gabinete político, que creo que todos estamos a la expectativa de quiénes van a ser, digamos, esos representantes de cada ministerio para poder avanzar de forma conjunta y tener una hoja de ruta clara, ¿no? Sí, y cada vez se están confirmando más también el jefe de Estado de la región, fundamentalmente que vendrán a la transmisión de mando. Lo ha hecho el presidente de Argentina, Javier Milei. José Antonio Kast también ha abierto esa posibilidad de tenerlo presente. El señor Abelardo del Espriella, quien va a juramentar todavía el 7 de agosto, también ha comprometido su presencia, y eso debe generarnos beneplácito, Karen, porque significa ya un nuevo respiro dentro de la región en la que los jefes de Estado tienen una visión común de cómo sacar adelante a nuestros respectivos países, y por supuesto bajo el fomento de las industrias, el fomento de la generación de empleo a través de la inversión privada, empleo de calidad, empleo formal, que es lo que requiere nuestro país. En todo caso, esperemos que haya un buen ambiente en el Parlamento Nacional ese día para que la señora Keiko Fujimori pueda ser escuchada por todo el mundo. Así es, vamos a observar cómo se torna, digamos, este panorama político, y si es que hay una sinergia entre el Ejecutivo y el Legislativo, teniendo en cuenta que hemos visto ya estas conversaciones que Keiko Fujimori ha tenido en las últimas semanas con diferentes actores políticos, también actores sociales, diferentes directores de gremios. Se ve que hay, digamos, una voluntad de acercamiento, de diálogo. Hemos visto también en las redes sociales de la oficina de la presidenta electa las reuniones que ha tenido con diferentes presidentes, incluso con la de México, ¿no? Que en algún momento estaba tensa la situación, y ambas partes ahora señalan que están dispuestas a retomar las relaciones, ¿no? Esperemos por el bien de los pueblos y no de las ideologías políticas. Mientras tanto, Karen, nosotros vamos a tener a invitados que ponen también sobre la mesa de discusión los temas importantes que debe afrontar la presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori. Vamos a contar con la participación de Paola Herrera, y es economista senior del Instituto Peruano de Economía, con quien vamos a dialogar acerca de minería, inversión, el manejo fiscal, las barbaridades que ha cometido no solamente el Congreso, sino también el gobierno del señor José María Balcázar y anterior gobierno también de Dina Boluarte, de darle procedencia a iniciativas populistas que afectan la caja fiscal y generan perforaciones muy graves. Así es, vamos a abordar ese tema, pero también vamos a ver cómo crear esta hoja de ruta para reactivar el sector hidrocarburos, que está bastante descuidado en nuestro país. Va a estar con nosotros Eric García Portugal. Él es experto en hidrocarburos, exdirector general del Ministerio de Energía y Minas, y también tiene un programa aquí en Rumbo Minero TV denominado Energía para Todos. Nos va a acompañar el día de hoy. Un lujo contar con Eric García Portugal. Vamos al siguiente reportaje elaborado por el equipo de prensa de Rumbo Minero. El próximo gobierno tendrá 3 desafíos claves para impulsar el crecimiento del país: fortalecer la inversión minera y energética, mantener la disciplina fiscal y consolidar un entorno competitivo para atraer capitales de largo plazo. En materia de inversiones, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía destacó que será fundamental preservar la estabilidad jurídica, simplificar la tramitología y fortalecer instituciones como el MINEM, Perupetro y Ocinermin para acelerar nuevos proyectos. El gremio recordó que desarrollar una inversión en hidrocarburos puede tomar actualmente entre 5 y 10 años. Por su parte, especialistas señalaron que el próximo ministro de Economía deberá mantener un manejo fiscal responsable y trabajar de manera coordinada con el Banco Central para preservar la estabilidad macroeconómica y generar confianza entre los inversionistas.
En este escenario, el Ministerio de Energía y Minas presentó una cartera de 66 proyectos mineros valorizada en $64.075 millones, distribuidos en 19 departamentos. Cajamarca lidera el portafolio con $16.586 millones, mientras que las transferencias por canon y regalías mineras superaron los 10.045 millones de soles en 2025. Analistas coinciden en que combinar estabilidad, inversión y disciplina fiscal será determinante para aprovechar el potencial minero del Perú y acelerar el crecimiento económico. Gracias al equipo de prensa de Rumbo Minero por este reportaje. Habíamos anticipado, ya se encuentra con nosotros Paola Herrera, economista senior del Instituto Peruano de Economía, con quien vamos a dialogar acerca del futuro de las inversiones, no solamente en el sector minero, sino el futuro también de nuestra economía, el contexto global en lo que se debe entender también en la atracción de inversiones para el sector minero. Paola, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto, un placer estar aquí. Bueno, tenemos como el principal desafío, o uno probablemente así será considerado de los principales, el tema de la perforación de la caja fiscal que se ha producido escandalosamente en los últimos tiempos, no vamos a decir los últimos meses, en los últimos 2 años, lo advertía el Consejo Fiscal. Sin embargo, una mala decisión que se tomó hace muchos años por el Tribunal Constitucional abrió la puerta para que la iniciativa de gasto, que está limitada dentro del sector del Poder Legislativo, se pueda producir. Y ya tenemos ese forado, ya tenemos ese hueco y que habrá que desandar. ¿Cómo empezar por ahí, Paola? ¿Cómo crees tú que el gobierno políticamente debe manejar este tema? Sí, justamente eso va a ser uno de los principales retos para este gobierno entrante. De hecho, digamos, ahora con el Tribunal Constitucional que ya retrocedió en su decisión, digamos, de habilitar la iniciativa de gasto para el Congreso, es un avance, pero también requiere que el Ejecutivo esté al tanto de estos proyectos de ley que puedan generar un gasto. Porque en este último Congreso se han aprobado cerca de 230 proyectos que han generado este tipo de impacto fiscal, ya sea por incrementos de costos o por perforación en los ingresos. Entonces, y eso ha sido más o menos el triple de lo que se solía aprobar en congresos anteriores. Entonces tenemos un retroceso que ya se ha dado y que ha generado ya, incluso para este año, ya cerca de 30.000 millones de soles en compromisos para gasto, que es algo que va a ser muy difícil, digamos, controlar en el corto plazo, incluso para el gobierno entrante, dado que la mayoría de los gastos que se han incrementado son gastos rígidos, gastos de planilla, remuneraciones. Esto políticamente es bien complicado retroceder en ello, pero sí va a ser necesario que el próximo gobierno primero se encargue de cerrar el caño, por así decirlo, es decir, no permitir que se aprueben más de esos proyectos y también revisar aquellos en los que se pueda retroceder. Porque están tomando mano de recursos que están ingresando, obviamente, en un buen ciclo que tiene, por ejemplo, la cotización de los metales ahora. Jorge González Izquierdo nos decía hace un par de semanas, Paola, una frase muy interesante que a lo mejor sintetiza el tema. No se puede destinar a gastos permanentes o ingresos transitorios. Exacto. ¿No? Y es un principio que se debe respetar. Exacto. Y justamente, por ejemplo, este año el Banco Central de Reserva y otras proyecciones también estiman que vamos a cumplir la meta de déficit fiscal, se va a lograr esa meta, pero es particularmente explicado porque tenemos estos ingresos, principalmente recaudación minera, que está ahorita en el doble de lo que estaría si no tuviéramos un ciclo de precios de altos de los metales, y eso implica que cuando desaparezcan esos ingresos extraordinarios, el problema va a estar ahí en cómo vamos a destinar el gasto de manera más eficiente a las prioridades. Incluso ahorita mismo, ya con estos ingresos extraordinarios, se viene dando más prioridad, parece, al gasto corriente de remuneraciones, que no nos asegura necesariamente una mejora en productividad, en servicios públicos, a costa de reducir presupuesto para inversiones, para proyectos de inversión pública. Y usted mencionaba el tema de cerrar el caño. ¿Cuáles serían, en todo caso, esas medidas que debería adoptar el próximo gobierno para recuperar esa disciplina fiscal? Tenemos freno de mano, que ya hemos comentado, digamos, estas iniciativas que se han determinado en el Congreso, pero lo importante es que el crecimiento económico no se vea afectado por un mayor deterioro de las cuentas públicas, ¿no? Sí, correcto. Digamos, ahí lo que va a ser necesario, y es algo que no hemos estado viendo, es que el Ejecutivo, el propio Ministerio de Economía y Finanzas,
Públicas se encargue de observar aquellas leyes que se aprovechan, se aprueba, mejor dicho, desde el Congreso sin ningún freno del parte del Ejecutivo. Ahí el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que volver a cumplir su rol de gestor de las finanzas públicas, de priorizar de manera adecuada el presupuesto. Ahí muchas veces, digamos, se tiene esta idea de que el Ejecutivo no puede hacer nada cuando el Congreso lo tiene atado de manos, pero en realidad buena parte de las funciones del Ejecutivo es justamente priorizar de manera adecuada el presupuesto. Aunque la inversión pública en los últimos años ha registrado algunos indicadores positivos, en algún tipo de incremento, igual otro de los dramas que tiene el Perú en materia económica es la brecha de infraestructura enorme, grande, y donde el Estado no sabe responder, no tiene a veces las herramientas, incluso para no solamente hablemos de los megaproyectos, sino los proyectos concretos que están a cargo de los gobiernos subnacionales, que se demoran o no terminan ejecutándolos. ¿Cómo crees tú, Paola, que debe ser el enfoque también del nuevo gobierno respecto a estimular de una manera más sana la inversión en infraestructura pública? Sí, hay, digamos, brechas que en términos de capacidades técnicas, por ejemplo, que no permiten que estas inversiones se realicen de manera adecuada. Tenemos retos también en la planificación de los propios proyectos. Por ejemplo, ahora estamos en un contexto en el que deberíamos haber invertido mucho más en obras de prevención de riesgos, teniendo el fenómeno del Niño ya ocurriendo y que podría generar, digamos, impactos grandes para los próximos meses cuando haya más lluvias y afecte de repente la infraestructura, carreteras, logística, etcétera. Pero vemos que la NIN, que se encarga de justamente de este tipo de proyectos de prevención, tiene más de 2.000 proyectos, en general en todo digamos, el rubro de proyectos de gestión de desastres y emergencias, hay más de 2.000 proyectos paralizados o abandonados en ese ámbito que justamente no permiten cerrar esas brechas para estar preparados para estos fenómenos climáticos que cada vez ocurren, digamos, de manera más frecuente. Varios invitados nos han dicho aquí que la NIN ya constituye también un problema, que ha demostrado que no es eficaz, tiene una estructura burocrática muy frondosa que no permite hacer fluir precisamente la atención a los proyectos de infraestructura. Sí, y digamos, por ejemplo, la NIN empezó a ejecutar proyectos por ahí ese del 2023, antes del 2023, y solamente ha ejecutado cerca de un tercio del presupuesto de estos proyectos que empezaron antes, es decir, que empezaron con antigüedad. Es decir, no estamos viendo la culminación de estos proyectos, no hay cierre de estos proyectos y se está añadiendo más y más, y ahora con más restricciones presupuestarias es imposible, digamos, avanzar en esas brechas. Y bueno, si hablamos del impacto que va a tener el fenómeno del Niño en nuestro país, hablamos de, digamos, graves deficiencias que van a poner en descubierto que no hubo planificación de por medio. Muchos analistas incluso dicen que el presupuesto que existe actualmente para contrarrestar los efectos del Niño son insuficientes, no van a alcanzar. ¿Cómo entonces podríamos hacer cambios? ¿Qué es lo que se tendría que plantear desde el gobierno para no volver a repetir la misma historia? Sí, justamente ahí va a ser importante lo que mencionaba anteriormente, esto de cerrar el caño a las iniciativas de gastos del Congreso, pero también ya tenemos que empezar a pensar cómo reconstruir los activos fiscales. Se tenía, digamos, este fondo de estabilización fiscal que por bastante tiempo nos servía justamente como un seguro para cualquier tipo de crisis, para poder destinarlo, y ahora ese fondo llegó a representar menos de 1% del PBI cuando estaba por encima de 20-30% hace unos años. Entonces, reconstruir ese tipo de activos va a ser importante. Y lo otro ya, digamos que es un problema que ya enfrentamos de mediano a largo plazo, pero que no se ha llegado a abordar en el último gobierno por lo menos, es cómo hacemos para que la recaudación del Estado sea mayor y también que se gaste de manera más eficiente. Tenemos que evaluar, por ejemplo, algunos gastos tributarios, exoneraciones, que empezaron siendo temporales y terminaron siendo permanentes, que no llegaron a beneficiar a nuestra economía o a la productividad de la manera que se esperaba. Hay que repensar esos. Hay que ver también cómo vamos a ampliar la base tributaria, ya afrontar problemas como la informalidad y la evasión tributaria para que podamos tener un mayor espacio fiscal, el Estado tenga un mayor espacio fiscal, y resolver temas como las brechas de capacidades técnicas a nivel subnacional para poder aprovechar esos
ese presupuesto de manera más eficiente, porque hay gobiernos regionales, municipalidades que sí reciben presupuesto, que sí reciben recursos, incluso del canon y regalías mineras o de otros recursos naturales, que no están siendo aprovechados para poder cerrar estas brechas clave en las regiones. Justo cuando se comprueba por las cifras que la minería es la palanca económica definitivamente del Perú, la más importante, la que genera el 60% de las exportaciones, representa el 12% del Producto Bruto Interno, tiene también el fomento de 250.000 empleos formales directos, y sin embargo, ahora que hay toda una discusión a nivel mundial acerca de la gran demanda que se nos viene de los minerales críticos, los cuales muchos de ellos, 18 por lo menos, los tiene el Perú, podríamos avanzar con proyectos que también están detenidos. No hablemos de exploración, porque exploración ha tenido indicadores también positivos hasta el año pasado, pero sí para evitar ya o superar la tramitología y los problemas que se tienen y ponerlos en valor. ¿Cómo también crees tú, desde tu perspectiva, el gobierno de Keiko Fujimori debe afrontar este problema? Sí, nosotros desde el IPE hemos evaluado justamente los principales problemas que enfrenta el sector minero para impulsar ese tipo de proyectos, y vemos que se pueden agrupar en tres principales frentes. Uno tiene que ver con la tramitología. Tenemos proyectos que han estado enfrentando retrasos bastante importantes, significativos, simplemente porque un permiso no se le habilitaba, o había un terreno que no se le habilitaba, o por ahí, digamos, había demasiados actores del sector público que están involucrados, que no terminan de conversar para poder no preguntarnos en cuántos trabas le vamos a poner al proyecto, sino cómo vamos a hacer que avance. Ahí tenemos, digamos, un espacio amplio, y por ejemplo hay espacios de ejemplos que se pueden seguir. Hace unos años la aprobación de estudios ambientales demoraba el triple del plazo legal, y en los últimos años se ha venido reduciendo sus plazos únicamente por los trabajos que viene realizando el SENACE. SENACE está actuando muy bien, exacto, muy positivamente. Y lo hace dentro de sus propias restricciones presupuestarias. Claro. Si es que esto se lograra hacer desde el MINEM y, digamos, liderar una reforma más integral de todas estas... el Ministerio del Ambiente, OEFA... Exacto, que haya una conversación mucho más amplia, se podría reducir mucho más esa tramitología. El segundo pilar tiene que ver con la resolución de conflictos, o el manejo de, digamos, la relación que tenemos con las comunidades. Debemos evitar volver a entrar en capítulos como lo que ocurrió con Conga, que hasta ahora no se ve, digamos, ninguna luz verde, y con el Tía María, que significó un rezago de más de 10 años de proyecto frente a lo que inicialmente se estimaba. Y eso requiere mucha gobernanza, mucha capacidad para poder conversar, negociar, capacitar inclusive y comunicar de manera adecuada los beneficios que tiene la minería en las zonas de influencia donde se desarrolla. Y lo último tiene que ver con la minería ilegal, que se ha convertido ya en una economía ilegal de tamaño demasiado grande, que mueve más dinero que el narcotráfico y que cualquier otra economía ilegal en el país, y que genera impactos en inseguridad, pero también nos quita recaudación potencial y afecta la calidad del empleo, diversos otros pilares en los que afecta, y que también desincentiva inversiones de la minería formal. Aquí hemos complementado lo que el IPE ha señalado con esos tres pilares, porque, Paola, faltarían dos. El rediseño de la descentralización, porque también la ejecución de los gobiernos subnacionales o las trabas que ponen, la falta de ejecución de lo que reciben por canon y regalías es realmente patético. Y el quinto punto es la corrupción, porque esto es realmente ya un intangible, digamos, ¿no? Pero es un mal endémico dentro del Estado peruano. Sí, y esos dos puntos de hecho entran en el segundo pilar que mencionaba, porque cualquier conflictividad social que veamos se puede resolver dándole, por ejemplo, si se ejecutaran de manera adecuada el canon de regalías mineras, estaríamos cerrando brechas de infraestructura, de servicios en estas localidades, y ya no habría entonces ningún problema de conflictividad social o de, digamos, de gobernanza, de corrupción, si es que lográramos cerrar esas trabas. Ahora, son trabas importantes, ¿no? Hablamos de una tramitología que involucra a muchas instituciones, que no va a ser seguramente sencillo de eliminar, pero lo cierto es que hay que tener una iniciativa que a corto plazo de resultados. Si hablamos también de la resolución de conflictos,
el Estado tiene que estar más presente para poder dialogar con las comunidades y, como usted decía, también comunicar el beneficio que trae el sector minero formal versus lo que se conoce como la minería ilegal, y también todas estas conversaciones que hay entre medio de los que están dentro de la minería ilegal y las comunidades. Ahí se forma el doble discurso y por eso es que hay tantos conflictos con la minería formal. ¿Cómo ves, digamos, el primer paso que tendría que dar el gobierno de Keiko Fujimori para tratar al mismo tiempo estos tres pilares? Sí, es algo que todo me parece que parte o que puede resolverse. La antesala de todo esto es tener un equipo técnico capacitado, que sea capaz y que tengamos una carteras ministeriales lideradas por verdaderos ministros que sean líderes de las principales necesidades que requiere cada sector. En la última gestión hemos visto ministro tras ministro, equipos que digamos también rotan sucesivamente, y con ello no hemos logrado tener una continuidad de políticas que ayuden a cerrar esas brechas, esas trabas en la gestión pública, y todo ello va a requerir que haya una comunicación también mucho más clara acerca de la postura del gobierno de cómo van a impulsar la inversión minera, ¿no? Ya por lo menos hemos salido de esa incertidumbre de si nuestro próximo gobierno va a estar a favor o en contra del sector minero o de la inversión privada, pero eso digamos, la seguridad que nos pueda traer, que ha venido trayendo al empresariado, que venga Fujimori como próximo gobierno, no debe tomarse por sentado y tiene que seguir siendo reforzado por un equipo técnico que dé la talla. Además, con una permanente vigilancia de que ejecute efectivamente lo que tiene que hacer. Correcto. Digamos. Y justamente ahí, para ir a un punto, no volver a caer en medidas populistas. Correcto. Porque justamente yendo a todos los problemas de largo plazo y que ya los pensamos casi insolvibles, que no se pueden solucionar, mucho de ello tiene que ver con que en los últimos 5 años, hasta 10 años, se han venido tratando de parchar muchos de estos con medidas de corto plazo, populistas, justamente para ganar nada más rédito político. Uno de estos, por ejemplo, pensando en canon de regalías mineras, en cómo se ejecutan o cómo se distribuyen, también apareció por ahí una propuesta de Fuerza Popular de distribuir directamente el canon a las familias, pero ahí no solamente estamos quitándole el propósito a estos recursos para invertirse en infraestructura, sino que justamente refuerza esta idea de medidas populistas que debemos evitar por completo. Paola, muchísimas gracias por habernos acompañado, y vamos a comprometer también para el futuro que tu presencia y seguir dialogando una vez que ya la señora Fujimori, luego de su mensaje el 28 de julio, inicie su gobierno 2026-2031. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Paola Herrera, economista senior del Instituto Peruano de Economía. Ya sabe usted, viene Expomina versión 2026 del 9 al 11 de septiembre en el Centro de Convenciones del Jockey Club del Perú. Más de 1.250 stands, diversas charlas nacionales, internacionales, ruedas de negocios en la que usted, señor proveedor, señora proveedora, podrá también participar directamente con los CEO más importantes de las empresas mineras. Todavía quedan poquísimos stands, o usted se puede inscribir también para seguir cada uno de los debates que tienen los foros que va a constituir Expomina 2026. Ya sabe usted, estamos en Rumbo Minero TV, en Movistar, Canal 42, en Win, en Tel, en Claro, y más de 80 cableras en todo el Perú. Somos la mejor herramienta de negocios, y es en el sector minero. Usted tiene que preguntar por nuestros paquetes publicitarios. Ya regresamos. Expomina Perú, gran feria minera en septiembre. Separa tu stand en la feria minera más grande del Perú. Expomina Perú 2026, el gran punto de encuentro de la industria minera. Más de 1.250 stands, 80.000 asistentes y 9 foros internacionales que abordarán temas claves del sector y los proyectos mineros más importantes de América. La feria minera peruana top 5 mundial según análisis de Ipsos. Haz negocios con el sector minero. Separa tu stand en www.expominaperu.com. Entérate de todo sobre el sector minero, entrevistas, informes y mucho más en Rumbo Minero. Visítanos en rumbominero.com y escanea el QR para seguirnos en nuestras redes sociales.
Somos KSR Global, expertos en gestión de talento. Creemos en el poder de las personas para transformar organizaciones. Las grandes operaciones se sostienen en líderes que toman decisiones clave cada día. Desde gerencias, jefaturas y especialistas, identificamos el talento ideal para los desafíos de la minería y otras industrias de alto impacto. Identificamos líderes con visión, compromiso y capacidad estratégica para impulsar el crecimiento de organizaciones que apuestan por el futuro. Una mala contratación no empieza con un error, empieza con una decisión que parecía correcta y cuando el perfil no encaja llegan retrasos, rotación y riesgos para la operación. En Recursos Humanos Cambridge sabemos que contratar no es solo cubrir una vacante, evaluamos experiencia, adaptación y habilidades para fortalecer cada equipo. Reclutamos desde posiciones operativas hasta mandos estratégicos alineados a la Trinorma ISO. Porque detrás de una operación sólida siempre hay una contratación acertada. Recursos Humanos Cambridge, las mejores personas para las personas. El mineral del día. Titanio. El titanio, un metal capaz de resistir temperaturas extremas, viajar al espacio e incluso formar parte del cuerpo humano. Un metal tan resistente como el acero, pero mucho más ligero. Es esta combinación la que lo convierte en uno de los materiales más importantes para industrias que trabajan al límite: la aeroespacial, la medicina y la tecnología avanzada. El titanio tiene propiedades únicas. Resiste a temperaturas extremas, soporta la corrosión y tiene una enorme resistencia mecánica sin añadir demasiado peso. Por eso está presente en aviones, turbinas, misiles, naves espaciales y hasta submarinos. De hecho, gran parte de la industria aeronáutica moderna depende de él. Y hay algo aún más curioso. El titanio también puede estar dentro del cuerpo humano. Se usa en prótesis, implantes dentales y dispositivos médicos porque el organismo puede tolerarlo muy bien. Ahora llevémosla al mapa. China lidera la producción mundial de titanio procesado, seguida por Rusia y Japón, actores clave en esta industria por su capacidad tecnológica e industrial. Y en Latinoamérica, Brasil se ha convertido en un actor clave gracias a sus reservas minerales y a una industria aeronáutica que depende cada vez más de este mineral. Pero el titanio no suele encontrarse puro en la naturaleza. Proviene principalmente de minerales como la ilmenita y el rutilo, presentes en arenas minerales y ciertos depósitos geológicos. Y aunque producir titanio requiere procesos complejos y costosos, su demanda sigue creciendo. El motivo es que cada vez más industrias necesitan materiales más ligeros, resistentes y eficientes. Por eso el titanio no es solo un metal industrial, es un material estratégico para el futuro. El mineral del día, porque entenderlo cambia cómo lo ves. En este segmento tenemos el gusto de presentar a Eric García Portugal, experto en hidrocarburos y exdirector general del Ministerio de Energía y Minas, y como todos ustedes, televidentes de Rumbo Minero TV, lo observan también a través del espacio de Energía para Todos. Eric, qué gusto tenerte en Rumbo Central. Un gusto, César, Karen. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la hoja de ruta para reactivar el sector hidrocarburos que, como suele decirse, vive una crisis silenciosa. Vamos a las estadísticas. A julio del año 2025 la inversión acumuló, obviamente en hidrocarburos, 218,9 millones de dólares, pero esto representó una caída de 25,23% respecto al año anterior. Entre el año 2004 y el 2014 la inversión anual era de 1.400 millones. Esto entre el periodo del último decenio, 2015-2025,
anual ha bajado a 450 millones de dólares. La exploración es el cuello de botella. 2021-2025 solo se ha podido realizar 3 perforaciones exploratorias. Desde 2011 al 2015 hubo 47 perforaciones de esta naturaleza. Y desde el 2017 no se firma ninguna nueva licencia de exploración. ¿Cómo acabar o empezar a acabar con esta crisis silenciosa, Eric? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que en estos últimos años no se le ha dado la importancia al sector de hidrocarburos. Y creo que ese es un gran error, ¿no? Para todos, siempre digo que el 66% de todas las actividades económicas dependen de los hidrocarburos. Claro. Y es un despropósito que como país, teniendo potencial de hidrocarburos, tanto de petróleo y gas, no lo aprovechemos. Ahora, ¿qué hacer como Estado, como nuevo gobierno? La hoja de ruta debe comenzar con destrabar las inversiones de exploración, y eso se basa en los instrumentos ambientales, en una primera línea, ¿no? Por ejemplo, las actividades de exploración tienen los mismos requisitos que una actividad de explotación. Entonces, si te solicito un estudio de impacto ambiental solamente para explorar, ya estamos pasando a una actividad que en otros países puede durar 3, 6 meses un permiso, acá pasarlo 2, 3, 4 años. Entonces ya nos volvemos anticompetitivos frente a la región. Y hay que tener claro algo, ¿no? Con lo último que ha pasado en Venezuela, ¿no? Venezuela se ha vuelto atractivo al sector de hidrocarburos, a las inversiones, y si nosotros no nos ponemos a la par de la región, tanto de Colombia, tanto de Ecuador, y ahora Venezuela, capaz la crisis se puede agudizar. Tanto es así, por ejemplo, que Ecuador, César, el Ministerio de Energía ahora es Energía y Ambiente, porque tiene un solo objetivo, ¿no? Nosotros creo que esa disparidad de tantos ministerios y tantos organismos ha jugado en contra de las inversiones. Ese divorcio que se le ha generado, ¿no?, al Ministerio del Ambiente. Bueno, el ministerio fue creado en el gobierno de Alan García por presión de Francia, que tú sabes que tiene a todos sus sectores productivos 5 ministerios agrupados, ¿no?, en una dirección de ambiente, todo lo que era sectores extractivos, productivos, minería, agricultura, pesquería y todo ello, ¿no? Y para poder hacer la reunión de Alcúe, es decir, el encuentro de América Latina con la Unión Europea y el Caribe, Francia, que en ese momento estaba, creo que el señor Sarkozy, presionó al Perú para que se cree el Ministerio del Ambiente. Ese es el origen. Debió más bien estar ligado, como tú dices, a los sectores productivos. Sí, o sea, hay muchas estrategias, ¿no? En otros países, por ejemplo, economía, no está economía y finanzas, es economía y energía. Correcto. Porque la energía te mueve todas las actividades. Entonces, yo creo que es un tema de visión, y si entender, ahora creo que con el último evento del gasoducto que se tuvo este incidente, creo que a todos los peruanos nos queda claro la importancia de los hidrocarburos, no tener gas, no tener combustible, lo de la guerra, los precios suben, todo sube, y no puede ser que teniendo reservas, por ejemplo en Cantano, ¿no?, que es la segunda reserva que podríamos explotar, se calcula 30 o 40 años más de gas, no explotarla y decir, no, que es una reserva. Hay mucha tecnología, pero eso va a tener que pasar por el Congreso, va a haber temas que se debe viabilizar con este nuevo gobierno. Si no, vamos a tener que depender de la importación. Y este doble discurso del ambiente, ¿no? Yo siempre le digo, ¿no?, es bueno respetar el ambiente, hay que cuidarlo, hay que hacer actividad segura, pero vamos a ser claros, solamente en Candamo, si hacemos una foto satelital, vas a ver mucha depredación justamente por minería ilegal. Entonces, ¿qué estamos tratando? En cambio, si tú revisas una foto satelital de Camisea, vas a encontrar todo verde, porque cuando existe una actividad formal, supervisado por el Estado, todo está bien. Cuando lo dejamos en teoría que nadie entre porque nadie debe entrar, vuelve todo lo contrario, ¿no? Entonces entra muchas actividades ilegales que depredan todo, ¿no? ¿Y cuál es la lógica de por qué pasa tanto tiempo en nuestro país para poder, digamos, destrabar las actividades de exploración? Porque la diferencia es significativa, ¿no? Si en otros países hablamos de entre 3 a 6 meses y aquí de 2 a 3 años, ¿qué tantos protocolos o procesos tenemos que cumplir, siendo que como Perú estamos en América Latina y no puede ser que tengamos, digamos, más procesos que países, no sé, como Suiza o Canadá? ¿Por qué, digamos, tenemos esta dificultad, teniendo en cuenta que hay una preocupación sin duda en la reducción de la exploración en hidrocarburos, y está también la posibilidad de que nuestro país enfrente problemas de abastecimiento energético en los próximos años?
Mira, simple y llanamente, Karen, es porque hay un divorcio entre las entidades y no hay un norte. En estos últimos años, lamentablemente, el Ministerio de Energía y Minas se ha ido debilitando por los cuadros técnicos, vamos a decir, ya no hay tantos cuadros técnicos, y ese divorcio con los demás sectores. Yo creo que tenemos que tener claro algo, ¿no? Nosotros yo cuando estaba en el gobierno o en el Ejecutivo, los funcionarios tienen que entender algo, que una de las obligaciones del Estado es proveer energía a la población. Por eso justamente energía para todo, ¿no? Y eso nos obliga a que veamos a la inversión privada como el medio para lograrlo. ¿No? Hay muchos funcionarios que lamentablemente piensan que la actividad privada solamente está para un lucro, cuando en realidad te da inversión, te da trabajo, te da energía. Entonces, si no cambiamos la visión de muchos funcionarios, espero que ahora con el nuevo gobierno fortalezcas el aparato estatal con cuadros técnicos y meritocráticos, cambiemos la visión del país. Yo creo que si no destrabamos eso. Ahora, ¿por qué no hay más inversión? Aparte de la permisología muy extensa, también el cierre de brechas. Hay mucha población que está cercano a inversiones de hidrocarburos y minería y ven que no tienen todo lo que deberíamos tener. Y eso, ¿sabes por qué pasa? Porque como Estado no hemos declarado lo mínimo que debemos llevar a la población, ¿no? Por ejemplo, tenemos hidrocarburos, no hablamos de calefacción, no hablamos de agua caliente. El Perú, por ejemplo, en conservación de alimentos, significa refrigeradora, menos 52% tiene refrigeradora, la otra mitad no tiene. Hay regiones que llegan al 11 o 15% de la población que tiene conservación de alimentos. Agua caliente ni hablar, 2.7 en climatización, Perú, versus 60, 70 otros países. Entonces, no establecemos un mínimo. Entonces, al no poner un mínimo, tenemos muchos proyectos desarticulados que podemos salir en una foto diciendo electrifiqué, y hay que preguntar si esa electrificación con paneles 24 horas, lúmenes adecuados, si pongo mi refrigerador, o pongo mi licuadora, o pongo mi tele, ¿va a aguantar? Entonces, no hemos tenido ese estándar mínimo de calidad de acceso para la población. Entonces, eso creo que nos está jugando en contra, por eso hay mucha población insatisfecha. Claro, pero acá nos puso sobre la mesa hace pocos días, Eric, el exministro Carlos Herrera Descalzi, un proyecto de ley que creo existe del año 2022 llamado el de las 7 regiones, que precisamente plantea masificar, ¿no? La adenda. Claro, y que beneficiaría, según nos dijo, a más de 300.000 familias de las localidades, como tú bien dices, que están aledañas además a la fuente energética. Y sin embargo, ese proyecto, que me parece, y le parecía al ingeniero Herrera Descalzi muy interesante, no ha prosperado dentro del Congreso, ni siquiera está en vía de discusión. Solo una precisión. Ese proyecto que habló Carlos, ¿ya?, es un proyecto de adenda para llevar masificación de gas natural a las 17 regiones, 16 localidades, que lo tiene el Ejecutivo. Está en el Ejecutivo. Que lo propuso la concesión de Lima y Callao, Cálida, para llevar gas. Ahora, si me preguntas mi opinión técnica, creo que es lo más rápido que se puede tomar para llevarle gas, y eso no colisiona, porque hay muchos pobladores, muchos compatriotas en el sur que piensan que el gasoducto es la solución, ¿no? Entonces yo siempre quiero aclarar algo. El gas natural es como la energía eléctrica. Tú necesitas 2 tipos de proyectos. Uno, el de transporte, que es, en el caso del gas, un gasoducto; en el caso eléctrico, línea de transmisión. Pero con las líneas de transmisión tú no tienes energía eléctrica en tu casa. Necesitas redes de distribución como redes de gas. Eso se llama proyecto de concesión o distribución. Entonces, lo que menciona Carlos es un proyecto de distribución que llevaría gas como se lleva en las regiones del norte, por camiones, con GNL, y se reparte. Mientras se puede ir construyendo los ductos, que eso puede demorar años, y no colisiona. Se reemplaza en su momento los camiones por el ducto. Pero eso es algo que debería darse ya, porque hay muchas familias que no tienen, y espero que eso sea, que no cometa el error de Lima. Lima, y eso para todos, solo usa el gas, la gran mayoría para cocina. Lo correcto a nivel mundial es cocina, terma, calefacción, ¿no? Entonces, las 7 regiones, si usa eso, le podemos cambiar la vida a mucha gente, y el ahorro, César, Karen, en mi caso real, yo gastaba 250 soles en recibo eléctrico, 50 en GLP. Ahora lo pasé a gas natural hace bastante tiempo,
3 puntos de conexión, agua caliente, cocina, secadora de ropa, ¿no? 35 soles aproximadamente el recibo, 115 ha bajado mi recibo de luz, o sea, estamos hablando 150, he bajado la mitad de gasto de mi canasta energética. Imagínate todo el ahorro, porque es dinero que ya está gastando los peruanos, que podríamos generar en las 7 regiones. Ahorro y mejora calidad de vida. Por eso lo que dijo Carlos es importantísimo. Claro, y hay muchas personas que, por ejemplo, trabajan todo el día y no alcanzan a cubrir las necesidades de la familia, ¿no? De la canasta básica familiar, y se suman, digamos, estos costos que podrían ser abismalmente reducidos, ¿no? Me interesa mencionar justo lo que ha señalado la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, que esta nueva etapa que va a iniciar ahora el 28 de julio con Keiko Fujimori como presidenta, debe estar marcada por una transición ordenada y democrática, y tiene que haber obviamente condiciones indispensables para recuperar la confianza, atraer inversiones y avanzar en las reformas que son necesarias para impulsar la seguridad energética y el desarrollo económico. ¿Cuál es, digamos, el principal obstáculo que ves en el camino, que va a ser bastante complejo de manejar en el caso del gobierno de Keiko Fujimori? A ver, yo creo que los proyectos, hay varios proyectos, Karen. Creo que el diagnóstico ya está claro, o sea, ya se sabe cómo destrabar exploraciones, cómo hacer la masificación del gas natural, cómo usar más diversos energéticos para el transporte, o sea, ya se sabe. Sabemos la teoría, pero no la podemos poner en acción. Falta decisión. Yo creo que en estos últimos años lo que se ha debilitado en el gobierno es la toma de decisiones, ¿no? Y también tenemos que tener claro el rol de los reguladores. Los reguladores en esta última etapa vamos a decir, no se han alineado a los objetivos del Estado. Entonces yo creo que ya cumplieron un ciclo, eso yo siempre lo digo, los reguladores han ayudado mucho a la inversión, pero el modelo regulatorio peruano ya tocó un techo. Se necesita reinventar a los reguladores para que sigan avanzando, fortalecerlos, pero con nuevos encargos, como coadyuvan al cierre de brecha. Un ejemplo sencillo, la mayoría de reguladores busca la eficiencia. Eficiencia traducida en lo más barato. Llevar agua, energía eléctrica, gas a los lugares más lejanos no es más barato, es más caro. Entonces, si no tienes unos esquemas regulatorios que puedan administrar y cerrar la brecha, ¿qué van a hacer las empresas naturalmente? Ya no invertir, y al no invertir no cierran la brecha. Y esas personas o esas familias van a tener que acceder a esos servicios más caros o de menos calidad. Entonces estamos haciendo al revés. Yo creo que ahí hay bastantes cosas que hacer, pero ¿qué habría que aumentarle en todo caso al rol de las reguladoras al margen de la eficiencia? O sea, ¿cuál sería el concepto? O sea, para mí sencillo, fortalecer sus directorios para que sean directorios que puedan hacer un contrapeso y ponerles como meta cómo coadyuvan al cierre de las brechas. Correcto. ¿No? O sea, para que ya no los puedas calificar solamente por tarifas eficientes, sino cómo tú has ayudado. Entonces, y atención social, podemos decir una cosa. Cierre brechas, ¿no? Cierre brechas. Oye, si tu modelo regulatorio, darle esa facilidad para que pongan un nuevo esquema para zonas donde la demanda capaz no pague oferta. Y hay que, como Estado, por ejemplo, en la electrificación rural, hay un fondo que ellos lo administre. Igual en agua, que lo administre y le ayuden a la empresa a cerrar la brecha. Claro. Yo creo que eso es lo más eficiente para no crear más organismos de cierre de brecha. Yo creo que las mismas empresas deberían hacerlo. ¿Y por qué no lo hacen? Porque no le reconoces los costos. Uno de los atractivos que tiene, digamos, la inversión minera o el fomento de la inversión minera para nuestro país era precisamente el costo barato de la energía, ¿no? En comparación con la región. Y esto se puso de manifiesto en el último Congreso Mundial de Minería. Creo que fue Roque Benavides el que lo mencionó, pero tú mismo lo has mencionado, tenemos los riesgos que si no expandimos la proyección del gas de camisea, pues que justamente es el que más ha prohibido, además, dicho sea de paso, a la minería, ¿no? De recursos energéticos, pues iremos perdiendo también competitividad si es que llegamos al riesgo en algún momento de no contar con esa energía barata, con más fuentes de energía, porque además Daniel Camac también nos decía el día de ayer que era importante mirar cómo va a crecer esa demanda de energía que hay que satisfacer, y por lo tanto necesitamos mantener un ritmo de producción energética bastante elevado. ¿Estamos en condiciones? ¿Tenemos realmente ese riesgo de que se pueda encarecer el recurso energético? Un ejemplo sencillo, ya cuando hubo el corte del gas, no hubo corte de luz. ¿De TGP? Sí, no hubo corte de luz, pero funcionó todo a diésel.
Y muchas empresas pasaron de pagar 40, 35 dólares a pagar 200 dólares. O sea, sí hay un riesgo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Una planificación. Acaba de publicar el Ministerio vamos a hacer un esquema de cómo debería ser la planificación energética, César Karen, pero vamos a ser honestos, una planificación de los países que les va mejor a nivel mundial es cuando ese plan tiene 3 cosas importantes. 1, ven el tema de seguridad energética y transición, sí o sí. 2, ven la demanda real a atender. O sea, tú no puedes proyectar atender una demanda si es que no has considerado que los hogares tengan así de energía o así las industrias. O sea, si tienes una subdemanda, no vas a poder proyectar bien. Y tercero, lo más importante es que sea obligatorio. No puedes tener planes de papel decorativos y que nadie los cumple. Entonces, ¿eso qué va a pasar? No das predictibilidad a las inversiones, cambian los gobiernos y vuelves a hoja cero. En cambio, los países, independientemente de los cambios de gobierno, siguen avanzando. Vamos a usar agua, vamos a usar gas, vamos a usar renovables, vamos a usar hidrógeno, el transporte va a ser con GNL. O sea, eso no está. Y mientras no esté, vamos a tener ese riesgo de subida de precios, ¿no? Eri, como siempre, un placer tenerte aquí en Rumbo Central. Vamos a seguirte también en Rumbo Minero TV a través de tu segmento Energía para Todos. Eri García Portugal, experto en hidrocarburos y exdirector general del Ministerio de Energía y Minas, estuvo acompañándonos. Ya sabe que Rumbo Minero está en Movistar, canal 42, también está en Claro, en Win, en Entel y más de 80 cableras en todo el Perú. Somos la mejor herramienta de negocios en la minería. No lo olvide, pregunte por nuestros paquetes publicitarios. Los dejamos con Iván Arenas y su segmento Minería y Sociedad. Chile y Argentina han vuelto a reafirmar el Tratado de Integración Minero que se firmó en 1997, hace 30 años, y sin embargo, ningún proyecto minero se desarrolló bajo ese acuerdo. Pero en los últimos días, tanto Chile como Argentina, debido al boom de los minerales, específicamente del cobre, y la posibilidad de que Chile amplíe su producción de 5.5 a 6.5 y de que Argentina en los próximos 10 años pueda producir 1 millón de toneladas, ha generado este nuevo entendimiento. Era un acuerdo que lo tenían allí, sin embargo no había las condiciones para poder desarrollarlos. Ahora sí las hay. Por un lado está Milei, por el otro lado está Kast. Kast está luchando para que el Senado pueda finalmente darle el visto bueno a su ley para reducir la permisología en la minería. Y por el otro lado tienes a Milei con las Provincias Unidas, sobre todo las partes norteñas, que han dado condiciones tributarias para que puedan invertir. Bueno, y el Perú, esa es la gran pregunta. Acuérdense ustedes que desde Chile también se empezaba a decir que necesitábamos ampliar ese acuerdo a través de la firma de un acuerdo tripartito, lo que se llamaría el Triángulo del Cobre. Atención con eso. Chile y Argentina empiezan nuevamente a trabajar de manera integrada. Y el Perú, esa es la gran pregunta que vamos a seguir acá analizando en Rumbo Minero. Gracias. Del 9 al 11 de septiembre, vuelve Expomina Perú 2026, la feria minera más grande del Perú. Según análisis de Ipsos 2026, Expomina Perú se posiciona dentro del top 5 mundial de eventos mineros por número de stands de exhibición. Expomina Perú, presidido por el ingeniero Roque Benavides, reunirá a las principales personalidades del ámbito público y privado en foros y congresos de nivel internacional. La industria minera es probablemente una de las industrias más globalizadas que existen en el mundo, y por lo tanto el Perú, que es un jugador importante en la exploración, en la producción minera, es un país que atrae a muchos inversionistas. Expomina Perú se ha posicionado como una de las ferias, conferencias más importantes en nuestro país. En esta edición, Expomina Perú presentará American Mining Summit, la octava cumbre internacional de minería de las Américas, presidida por Carlos Castro, gerente de asuntos corporativos para América del Sur de Glencore. Hemos preparado un programa robusto, con líderes empresariales, autoridades gubernamentales, expertos técnicos y organismos internacionales. Este año nos enfocamos en 9 foros internacionales. Además,
se realizará el Mining Investment America, MIA, liderado por Luis Rivera, COO de Glencore LATAM y director de operaciones para Sudamérica. Este espacio reunirá a los CEOs de las principales compañías mineras de la región, quienes presentarán sus proyectos y ampliarán las oportunidades de negocio. A ello se suman las conferencias internacionales de la Sociedad de Minería de Estados Unidos, SMI, y del Centro de Estudios de Cobre y la Minería, CESCO, que a la vez realizará la Gran Cena CESCO con los principales líderes mundiales del sector. Esto va a ser un hito importantísimo en el sector minero peruano y en el sector minero de toda América. Los invitamos a estar con nosotros en la gran feria Expomina. Si usted es proveedor o quiere ser proveedor, separe un stand en expominaperú.com. ¿Quieres posicionar tu marca y ampliar tu cartera de clientes en el sector minero? Participa en la revista minera más influyente de América y haz que tu marca llegue directamente a mineras, contratistas y a los principales tomadores de decisiones del sector minero. Con gran presencia en nuestra multiplataforma internacional, que incluye programa de TV, páginas web y redes sociales especializadas, con un alcance de 2.7 millones de personas. Pregunta por nuestros paquetes publicitarios anuales y anuncia en la revista Rumbo Minero, tu mejor herramienta de negocios en el sector minero. Invierte bien, invierte con los líderes. Mayor información en www.rumbominero.com. ¿Cómo contribuye la minería a la economía del Perú? Cuando escuchamos hablar de minería, muchas veces pensamos en minerales, exportaciones o grandes operaciones. Pero hay una pregunta importante. ¿Qué gana realmente el país cuando se desarrolla la minería? La respuesta empieza por entender el peso que tiene esta actividad en la economía peruana. Hoy la minería representa cerca del 60% del valor de las exportaciones del país y es una de las principales fuentes de ingreso de divisas para el Perú. Eso significa que una parte importante del dinero que entra desde el exterior llega gracias a los minerales que el país produce y vende al mundo. Pero el impacto no termina ahí. Cuando una empresa minera opera, también realiza aportes económicos al Estado a través de impuestos, regalías y otros mecanismos. Esos recursos luego forman parte del presupuesto que financia servicios e inversión pública. Aquí aparece un concepto clave, el canon minero. El canon es una parte del impuesto a la renta que pagan las empresas mineras y que luego regresa a las regiones donde se extraen los recursos. Es decir, una parte de la riqueza generada por la actividad minera vuelve directamente a gobiernos regionales y municipales. Pero el aporte no llega por una sola vía. Además del canon existen regalías mineras y otros impuestos que también ingresan al Estado. Por eso, cuando la minería crece, no solo aumentan las exportaciones, también incrementan los recursos para inversión pública y desarrollo. Ahora bien, generar recursos no garantiza automáticamente mejores resultados, porque una mina puede aportar millones de soles a una región, pero si esos recursos no se gestionan adecuadamente, el impacto en la población puede ser mucho menor al esperado. Y ahí aparece uno de los grandes desafíos del país: convertir los recursos que genera la minería en oportunidades reales para las personas. Porque al final, el valor de un mineral no se mide solo por lo que se extrae, también por lo que logra construir. Al final del programa y como lo habíamos previsto, Karen, creo que ha sido muy importante e interesante, ilustrativo conversar con los invitados del día de hoy, porque Paola Herrera, quien es economista senior del Instituto Peruano de Economía, nos ha puesto en la visión y en la perspectiva de todos los problemas que nos ha generado malas decisiones tomadas en los últimos años
respecto a la caja fiscal, porque iniciativas de gasto que no expresamente se lo prohíbe la Constitución al Parlamento por una resolución malhadada en la época de la señora Ledesma del Tribunal Constitucional, permitió de que el Congreso, como explicación se dio que era el contexto de la pandemia, pudiera tener estas iniciativas de gastos. Y ya vemos a dónde conlleva eso, ¿no? A volver permanente ingresos transitorios, como hemos compartido con Paola Herrera, nuestra invitada. Así es, y llama la atención la cantidad de proyectos que ha sido aprobado en el Congreso, ¿no? 230, que son el triple de proyectos que han sido aprobados en anteriores legislaturas, ¿no? Y obviamente esto ha tenido como resultado el incremento fiscal. Me interesó mucho lo que ella mencionó con respecto al rol que debería tener el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Que tiene que recobrar este rol de gestor, que tiene que estar, digamos, detrás de todas estas iniciativas que generan un incremento fiscal, y que hay que ver la manera de cerrar el caño, que va a ser el principal desafío que va a tener el gobierno de Keiko Fujimori, porque, como decía ella, hay que revisar las iniciativas del legislativo y hay que priorizar el presupuesto. Y coincidiendo con lo que siempre, Karen, conversamos aquí en Rumbo Central y en general en los programas de Rumbo Minero, Amanecer Minero, etcétera, habló que el IPE, o sea, el Instituto Peruano de Economía, había detectado 3 frentes por afrontar que generan el problema, las trabas en el flujo de inversión para el sector minero: la tramitología, la regulación de los conflictos sociales, la manera en que se tienen que afrontar, y por supuesto la presencia de la minería ilegal. Nosotros le dijimos a Paola Herrera que coincidíamos plenamente y constantemente lo mencionamos, pero que existían los otros 2 frentes, que es el rediseño necesario que debe darse dentro de la composición de la descentralización de nuestro país, que está muy mal estructurada y que necesitamos pues cambiarla para que los gobiernos subnacionales puedan ser más efectivos, y ese intangible llamado corrupción, porque es increíble, pese a los videos, a la manera tecnológica en que se puede captar y trazar, además hacer una trazabilidad de cómo se cometen los delitos de corrupción, y alcaldes, gobernadores, tenientes alcaldes, regidores, todos caen con las manos en la masa, caen constantemente. O sea, es una lección no aprendida, no hay vergüenza social por cometer actos de corrupción desde el Estado. Y lo más triste es que finalmente nosotros, que somos quienes vamos a emitir el voto, a veces elegimos a personas que ya han tenido cuestionamientos, que están siendo actualmente investigados, ¿no? Que están siendo perseguidos por la justicia, por así decirlo, y eso pone en evidencia la falta de información que tenemos sobre las personas idóneas que deben estar al mando de ciertos cargos, ¿no? Para prevenir precisamente el tema de la corrupción en nuestro país. Hay un chip ahí que tenemos que cambiar, parece un aspecto hasta cultural, ¿no? Dedicarse a robar cuando uno debe dignificar más bien la función pública. Por eso el desencanto también de muchos ciudadanos respecto a sus autoridades. Y con Eric García Portugal, Karen, hemos tenido también una interesante conversación, además que deriva de lo que él mismo plantea en su programa Energía para Todos, aquí en Rumbo Minero TV. 66% de las actividades económicas dependen de los hidrocarburos, es decir, del petróleo y el gas. Y tenemos un enorme déficit, no solamente de exploración, sino de inversión y producción de hidrocarburos, que hace pensar en la necesidad también que la señora Keiko Fujimori, al asumir el gobierno, le preste muchísima atención. Nosotros igual vamos a poner oídos, o a prestar oídos a todo lo que diga ella respecto a este tema, ¿no? Así es, porque lo que decía Eric es que lo que se necesita, lo que falta es la decisión política, ¿no? Ya sabemos cómo manejarnos, el problema es que nos cuesta aplicar la teoría en la vida práctica, y para eso hay que tener autoridades que tengan una hoja de ruta, que conversen, que dialoguen, pero que también estén dispuestos a cerrar las brechas, ¿no? Que esa sea, digamos, la prioridad en el sector. Él mencionaba también esta diferencia abismal entre el Perú y otros países cuando hablamos de actividades de exploración. Aquí en nuestro país hablamos de 2 a 3 años, mientras que en otros países de 3 a 6 meses. No, y decían, los mismos requisitos para explotar son los mismos requisitos para explorar. O sea, es un sinsentido. Ilógico. ¿No? Porque ¿para qué necesitas por estudiar? Vas a necesitar una licencia social. Oye, quiero estudiar, no voy a destruir tu casa, ni voy a destruir el campo, voy a hacer unos estudios técnicos, además con
todo el avance tecnológico que hay en la actualidad, esto cada vez tiene menores impactos ambientales, y sin embargo ahí está pues la norma, y cada uno defendiendo su chacra del Ministerio del Ambiente. No, se tiene que cumplir con estos requisitos. Cuando deberían trabajar en conjunto, ¿no? Deberían trabajar en conjunto, como es en otros países. Eso es lo que Eric García Portugal ponía en valor. Muy bien, Karen, muchas gracias. Karen Herrera, César Campos, hemos estado en la conducción del presente programa. No se pierda la programación que a continuación sigue en Rumbo Minero TV. Hasta pronto.